Buen día. Bienvenidos al primer video del segundo módulo del curso de estructuración de proyectos para la emisión de créditos de plástico. En este momento vamos a hablar sobre la metodología de economía circular para incentivar el reciclaje de materiales plásticos. Esta es la primera metodología bajo el programa voluntario de economía circular. Este documento lo podrán encontrar en la página de Cercarbono. Pueden ingresar en cualquier navegador a cercarbono.com y luego, en la pestaña de otros programas, ir directamente al programa de economía circular. En esta página, en la parte inferior, encontrarán la metodología. Al descargarla, encontrarán dos archivos, uno en inglés y uno en español. Y aquí encontrarán toda la información sobre la metodología. Para establecer y para conocer el proceso sobre la metodología, es necesario primero entender el objetivo y alcance de esta. El objetivo de la metodología es aumentar y potenciar a los proyectos de reciclaje de plástico en los sectores formales e informales. Es muy importante entender que esta metodología aplica para cualquier tipo de plásticos, ya sea desde PET hasta polipropileno o poliestireno. Si algún tipo de plástico no se encuentra en esta clasificación, puede considerarse en la séptima categoría que hace referencia a otros tipos de plástico. Luego de que entiendo el objetivo de mi proyecto, puedo también empezar a entender la configuración del proyecto. En la metodología tenemos 4 clasificaciones para la configuración del proyecto. La primera configuración son los proyectos de tipo 1. El tipo 1 hace referencia a nuevas plantas de reciclaje, ya sean formales o informales, y pueden generar créditos de acuerdo a la retroactividad establecida en el protocolo. El tipo 2 hace referencia al aumento de capacidad, es decir, cuando el proyecto aumenta la capacidad de procesamiento dentro de su planta, ya sea formal o informal. El tipo 3 hace referencia a la rehabilitación de maquinaria y equipos. Y el tipo 4 hace referencia al aumento de capacidad de recolección o clasificación demostrable de acuerdo al tipo de proyecto. Luego de que entendemos a qué tipo de proyecto hace referencia a nuestro proyecto, tenemos que evaluar las condiciones generales de aplicabilidad. Estas condiciones hacen referencia a si los residuos se recolectan o desvían del ambiente, vertederos o rellenos sanitarios o incineración, entre otras fuentes. También si los residuos reciclados están dentro de la clasificación definida en el protocolo y mencionada anteriormente. También si la actividad de reciclaje se desarrolla mediante procesos mecánicos o químicos, si el proceso no implica prácticas laborales indignas o insalubres, si la actividad puede demostrar el cumplimiento de la legislación local y nacional. También el proyecto debe garantizar salvaguardas ambientales y sociales, tiene que estimar con precisión los residuos de plástico reciclados, tiene que, para la actividad formal tipo 2, se debe disponer de información de seguimiento de al menos 2 años antes de la ejecución del proyecto. Para la actividad tipo 4, se puede demostrar cómo la planta de reciclaje no ha podido llenar su capacidad instalada durante los últimos 2 años anteriores a la ejecución del proyecto. Y también que el plástico reciclado se vende a una planta o distribuidor identificable, lo que garantice su recirculación en otros procesos. La producción de combustible no se considera un uso final adecuado para la aplicabilidad de esta metodología, es decir, cuando el plástico es utilizado para incineradores, esto no se considera como economía circular. También es necesario que los plásticos no reciclados se gestionen de acuerdo con la normatividad y se garantice que no se dispongan en el ambiente o vertederos. Además, que los residuos de plástico reciclados que se venden, el titular debe monitorear su uso y establecer que el fabricante no reclamará créditos de plástico resultante de su consumo. Además, la planta de reciclaje de plástico no debe competir ni desvíe residuos plásticos de otras plantas de reciclaje. En el caso de materiales compuestos puntualmente, esta metodología solo se aplicará cuando los materiales de plástico se puedan separar completamente de los otros materiales. Luego, tenemos que hablar de la escala de nuestros proyectos.
Un proyecto se puede considerar de pequeña escala cuando la capacidad total instalada es hasta de 1.000 toneladas por año. Y es considerado un proyecto de gran escala cuando la capacidad total instalada es superior a 1.000 toneladas por año. Luego es necesario hablar de la adicionalidad. Para hacer una evaluación de la adicionalidad, el proyecto debe hacer paso a paso para considerarse adicional. El primer paso es analizar la adicionalidad legal y esta hace referencia principalmente a que las actividades que desarrolle o ejecute el PMEC van más allá del cumplimiento de la normativa obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? En muchos países existe la normatividad de responsabilidad extendida del productor. Cuando el proyecto está reportando las toneladas para el cumplimiento de normativas como responsabilidad extendida del productor, estas toneladas no se pueden considerar adicionales. Luego de la evaluación legal del paso 1, es necesario realizar el paso 2, y este hace referencia a que las actividades o el tipo de reciclaje sea el primero de su tipo. Y esto significa que el proyecto debe demostrar, o si le es posible demostrar, que está utilizando tecnologías, medidas o procesos completamente nuevos en su país o región donde se ejecute el proyecto. Luego de actividades del paso 2 sobre actividades de primero en su tipo, pasamos a al paso 3, la lista positiva. Y en esta lista positiva se encuentran principalmente proyectos a pequeña escala o proyectos con residuos plásticos recolectados proceden de zonas rurales o países menos desarrollados. Luego de este paso, pasamos al paso 4 y este paso hace referencia principalmente a la cantidad de plástico reciclado que debe ser superior a un porcentaje específico de los residuos de plásticos generados en la región o país donde se encuentra. Estos índices deben ser tomados de fuentes confiables u oficiales. Luego del paso de adicionalidad, todos los proyectos deben realizar una contribución a un análisis de las contribuciones a los ODS. Para esto contamos una herramienta que discutiremos en un video más adelante. Finalmente, el proyecto debe realizar los cálculos y establecer un plan de monitoreo. El primer cálculo que debe realizar el proyecto es el cálculo de las emisiones de GI. Esto no implica que el proyecto vaya a emitir créditos de carbono, solamente es un cálculo indicativo y debe establecer cuántas emisiones se redujeron con el reciclaje de este plástico utilizando factores de emisión oficiales o el establecido en la metodología. Luego el proyecto debe establecer el escenario de línea base. Este escenario dependerá de acuerdo a la configuración del proyecto. Si es tipo 1, por ejemplo, en una planta nueva, el escenario de línea base será 0. Y así sucesivamente dependiendo del tipo de configuración del proyecto. Luego, el proyecto deberá realizar los cálculos del escenario de proyecto, es decir, la cantidad total de residuos plásticos reciclados en el escenario de proyecto de acuerdo al tipo de reciclaje. También debe establecer las fugas del proceso de reciclaje y por último, calcular los residuos netos de plásticos reciclados. Luego deberá contrastar el escenario de proyecto con el escenario de línea base y este resultado será el total de créditos emitidos. Finalmente, deberá establecer un programa de monitoreo para establecer los soportes de estos cálculos. Muchas gracias por su atención.